La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Una reflexión, quiero sembrársela en su corazón porque me pareció muy hermosa, me parece que es como para una prédica algún día también, para una enseñanza, pero de pronto con ayuda audiovisual o con instrumentación. Mira lo que dice conforme este pasaje, no es la prédica todavía, pero es de gran edificación. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿sí? Si el Señor no es el que edifica una casa, ustedes van a ver que la casa se cae. Eso es típico, hermano, se destruye, se divorcian, se separa la persona. Y en ocasiones, después de tantos años, eso tendría que pensarlo mucho uno, hermanos, porque tirar al traste tanto tiempo quiere decir que sería un fracaso, ¿sí? Porque después de tantos años, para dejarlo todo ahí en un momento determinado, eso sería un fracaso como tal. Por eso cuando es Dios quien edifica una casa, se va a sustentar, se va a sostener. Pero el problema es eso, que mucha gente no lo entiende. Apartados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, ¿sí? Se van a seguir sucediendo cosas ancestrales. Si los padres fueron separados, en ocasiones tiende a alcanzar los hijos también, ¿sí? Pero también dice que si no es Dios quien guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Eso pasó con Estados Unidos, eso pasó con Israel, ahora último, en esa situación que vivieron. Si no es Dios el que los está cuidando, simplemente en un momento determinado se les van a meter. Y referente al tema es una casa hermosa o un hogar cristiano. Escuche esto tan hermoso. Hay gente que tiene casa muy hermosa, ¿cierto? Pero su hogar está destruido. Tienen casa, sí, pero su hogar está destruido. Dice, ¿alguna vez has observado las etapas de construcción de una casa? Primeramente se echa el cimiento y luego se construyen las paredes. El resultado, una casa. Sin embargo, es solamente una casa. Un hogar cristiano hermoso es diferente. Su cimiento es Jesucristo. Su plano en los mandamientos de Jesús. Su plano son los mandamientos de Jesús. El papá es el maestro de obras y la mamá es su asistente. Los materiales de la construcción no son los cargamentos de madera, sino el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mientras la familia construye, ojo con esto, Satanás en una loma cercana, esperando una oportunidad para introducir algunos materiales defectuosos, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, el odio, la discrepancia, las contiendas, las envidias y otros materiales despreciables similares. Si los constructores permiten que en la construcción sean introducidos los materiales del enemigo, ellos tendrán que hacer una remodelación en esa, ¿sí?, a la afectada. Pero si el papá y la mamá siguen su plano, que son sus mandamientos, y construyen con fuertes maderas bíblicas, al final tendrán un hogar verdaderamente hermoso que será capaz de resistir los ataques del enemigo. Sus paredes estarán llenas de amor en cada habitación, ¿sí? Me gusta observar la construcción de un hogar así. Andrew M. Troyer. Linda reflexión acerca de cómo edificar un hogar, ¿sí? Hemos dicho, casa puede tenerla cualquiera, ¿sí? Pero un hogar no todo el mundo lo tiene. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos, mis hermanos, hogares. Una nación santa, pero vemos cómo se degradó
¿cierto? Pero el sueño de Dios sigue y ahora lo está haciendo realidad. ¿Con quién? Con la iglesia, ¿sí? Él quiere que la iglesia levante familias y un pueblo santo y apartado. Este examen que vamos a hacer hoy es un examen que no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos tiempo en el cristianismo, en muchos casos, y el problema es que estemos viendo todavía circunstancias que nos aquejan, que uno dice, pero yo ¿por qué estoy viviendo esto? Y tiene que ver algo así como con tu situación actual, te vas a dar cuenta que fue tu decisión pasada. Tu situación actual te va a demostrar cuál fue tu decisión en el pasado, ¿sí? Entonces, hay quienes, por la gracia de Dios, en mi caso personal, pues yo le agradezco a ese muchacho que tenía 38 años, más o menos a los 37, 38 años, decidió meterse con el Señor, comenzar a seguirlo, comenzar a obedecerlo, y hoy por la gracia de Dios he visto que la decisión que ese muchacho tomó a los 37 años, ha bendecido su vida. Es mi pasado, ¿sí? Esa decisión que tomé, esa decisión de seguir al Señor, y ante todo y primeramente lo que tiene que ver con la obediencia a Cristo, es lo que te va a traer bendición, ¿sí? El obedecer sus preceptos, sus mandamientos, va a hacer que tengas un hogar estable, va a hacer que vivas una vida con propósito, va a hacer que sepas para qué estás en esta tierra, y algo bien especial, sepas también para dónde vas, ¿sí? Para dónde vas. Gloria a Dios. El tema de hoy, siervos, tiene que ver con la siembra y la cosecha, ¿sí? La siembra y la cosecha. Dice que en todas las falencias que se viven a través de, aquí me estaba adelantando, perdón un poquitico, vamos primeramente a ver la esencia de Dios, para qué te colocó en esta tierra y para qué te llamó. Entre otras, porque el destino de tu familia puede ser cambiado. Siempre Dios va a buscar una persona, normalmente en toda familia, ¿sí? Mire, eso lo hizo con José, en un pueblo lo hizo con Moisés, en la familia de David y para la nación de Israel lo hizo con David. Siempre Dios cuenta con una persona para que el destino eterno y el futuro de esa familia cambie, comience a cambiar. El problema está en que las personas no entiendan esa responsabilidad de ese llamado. Porque una persona puede entender, Dios me está llamando, Dios, me están hablando de Dios a mí, se me está revelando el evangelio, pero resulta que yo no hago caso omiso y digo, no, yo voy a seguir mi vida a mi manera. Mire, yo no tomo el lugar y Dios no tiene quien en el momento se pare en favor de esa familia. Dios no tiene quien se coloque en la brecha, quien los proteja. ¿Por causa de qué? De la famosa intercesión, de estar pidiendo y clamándole a Dios por esa familia. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y porque cuando Dios ve una persona en su casa, lo vimos en el caso, estamos leyendo el Génesis en la mañana, vemos el caso de Abraham, como Abraham, ¿cierto?, comienza a pedirle, cuando viene la destrucción para Sodoma y Gomorra, como Abraham comienza a interceder, y Dios, que conoce el corazón de Abraham, pues le protegió a su sobrino, le protegió a su esposa y le protegió a sus hijos, ¿sí? Que ellos se salieron de la protección, en el caso especial la esposa, eso ya es otra cosa. Pero Dios siempre necesita a alguien y utiliza a alguien en una familia para poder bendecir la familia. Siervos de Dios, el escogido es usted, ¿sí? El escogido es usted. Usted, Dios lo llamó porque sabe que cuenta con usted y que usted tiene la capacidad en Cristo para ganarse su familia para el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Vámonos a Jeremías 1:10 para ir haciendo plataforma a este mensaje. Y se lo digo porque venía esta palabra a mi corazón, porque vi una noticia donde un muchacho en España no, Filipinas creo que es, ¿no? Él es de apellido Sancho, algo así. Creo que la información que se da o que se ha recibido es que él mata a un médico, no sé si es médico colombiano aquí de la parte de la costa, prácticamente hasta lo despedaza para deshacerse de su cuerpo. Y la cuestión, hermanos, es que
Un muchacho que se ve ahí muy bien presentado, se parece hasta a Lorenzo Lamas. ¿Quiénes conocieron a Lorenzo Lamas? La generación mía, los demás no, los muchachos no tienen ni idea quién fue Lorenzo Lamas, ¿sí? Pero Lorenzo Lamas era un tipo que era un modelo prácticamente, un actor de película y toda esta cuestión. Y este muchacho ahí aparece, ¿cierto? Ahora condenado, se acaba de salvar de, ¿saben qué? La pena de muerte. Se acaba de salvar. Por un pelito. Se salvó porque allá la pena de muerte se la aplican a la persona que le quite la vida a otra con premeditación, o sea, programado, ¿sí? Que lo haya planificado. Y este hombre posiblemente ya no tendría que estar vivo. Pero ¿qué sucedió? La misma familia de aquí fue e intercedió y dijeron, estamos de acuerdo con que pase, con que pague por lo que hizo, pero por favor no le quiten la vida, no le quiten la vida. Y le otorgaron cadena perpetua. Y ahora su papá, lo presentan allí, el papá yendo allá, ahora el papá va a estar alejado de su hijo para toda la vida. Y uno comienza a pensar qué pasó en la vida de ese muchacho, qué fue lo que posiblemente pasó. Y nos damos cuenta precisamente que tiene aplicación con este pasaje de la Biblia, ¿sí? La famosa siembra y cosecha. Se cosecha lo que un día se sembró. Y cuando no hubo en nuestros hogares, cuando no hubo en nuestras casas buenos principios, simplemente el resultado va a gritar un día a la voz pública, mis hermanos. No hay nada oculto, dice la Biblia, que no se haya de salir o no haya de salir al conocimiento de las personas. Jeremías 1:10 nos muestra el lugar que tenemos nosotros en este mover de la siembra y la cosecha. Dice la escritura, y esta es palabra de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? 16. ¿Cuántos dicen amén? Es palabra de Dios para tu vida. Mire para qué Dios lo ha colocado a usted y para qué Dios me ha colocado a mí. Mire lo que dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Pero también dice, para edificar y para plantar. Dios cuenta con nosotros para arruinar, destruir, arruinar y destruir y como lo decía allí, siempre me confundo en esas cuatro, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Nos ha puesto a nosotros para que destruyamos todo lo que se había sembrado un día, que lo que iba a traer era maldición en nuestras familias, ¿sí? Dios cuenta contigo para que todo eso que en la Biblia se llaman maldiciones ancestrales, que es lo que la gente allá afuera, tristemente mucha gente no conoce, que están bajo un yugo, ¿sí? Están bajo un yugo. Lo que haya hecho el papá, el abuelo y el bisabuelo y el tatarabuelo, alguien lo tiene que pagar. En la Biblia el pecado es contemplado como una deuda. Es contemplado como una deuda. Por eso en la oración del Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y resulta que las deudas, ¿qué hay que hacer con las deudas en algún momento? Hay que pagarlas. Las deudas se tienen que pagar. Y en el mundo normal, en el mundo secular, la gente no conoce que nace endeudado. Mire, nosotros aquí tenemos mala información, por ejemplo, de nuestra parte financiera. Y es que cuando nacemos, por ser colombianos, y si la nación le debe a otras naciones, un bebé desde que nace, usted cuando abraza a ese gordito que lo tiene en sus brazos, ese muchachito ahí donde viene, ese hombrecito ya está endeudado. Le debe, por ser nacido en esta nación, a naciones extranjeras con las cuales la nación tiene deuda. O sea que uno nace, ¿sabían ustedes eso? Que uno nace con una deuda externa. Todos nacemos, y ese gordito que usted lo ve ahí feliz, despreocupado de todo, ahí donde está, ¿sí? ¿Sabe qué cuentan esos países de por allá? Que un día ese niño va a pagar impuestos para pagar sus deudas, ¿sí? Así mismo en el mundo espiritual, nosotros nacemos con deudas si es que nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos no las pagan o no las han pagado. Por eso yo les decía a ustedes que en ocasiones cuando vemos en las noticias y sale una señora llorando porque le violaron su niña, ¿sí? Ella dice, pero ¿por qué a mí? Y lo que hay veces la gente no conoce es qué pasó por allá arriba. Porque dice la escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso nos coloca en un lugar muy difícil, pero por la gracia y misericordia de Dios, en el caso nuestro, dice la Biblia, los que conocemos ahora de la palabra,
y comenzamos a obedecer a Dios, que el acta que nos era contraria ya fue clavada en la cruz de Calvario. O sea que nosotros somos libres. ¿Ahora de qué? De esas maldiciones, de esas deudas que había en el pasado. ¿Y dónde se da cuenta usted que existen esas deudas? Hombre, cuando una persona va al médico, el médico le dice, ¿qué enfermedad han sufrido tus padres? ¿Por qué? Porque la persona tiende a acarrear y tiende a repetir esas mismas enfermedades. ¿Sí? Cuando usted ve que los padres son separados, ¿qué tiende a pasar con algunos de los hijos de esa familia? Separación y divorcio. Porque en el mundo espiritual la gente no conoce que simplemente Dios no ve a una persona como un ser solo, sino que lo ve como un arbolito, con raíces y todo, y con frutos. Por eso la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo, un árbol malo no puede dar buenos frutos, y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Por su fruto le conoceréis. Y ahí en ocasiones es donde uno va a darse cuenta de pronto qué ha habido en la familia. ¿Qué es lo que arrastra a una familia siempre para estar repitiendo? Conozco familias donde todos los miembros, en especial todas las miembros de esa familia, porque son damas, todas están divorciadas. Ninguna tiene un hogar estable, ninguna. ¿Sí? Y simplemente cuando usted mira para arriba se va a dar cuenta que eso venía de ancestros. Se llama maldición ancestral. Dice que Dios cuenta con nosotros para cambiar el presente y el futuro de nuestras familias. En especial, hay una ley que tarde o temprano se cumplirá en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Dónde está eso? En Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 de la Escritura. Mire lo que dice. Recalque y subraye la palabra, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Cuando vemos eso bajo el parámetro de nuestro pasado, mis hermanos, es una información que nos va a causar tristeza posiblemente. Dios, yo no sabía que yo estaba pagando deudas de mi familia. Yo no sabía, porque para mucha gente, la gente dice qué injusticia. Nosotros, ¿por qué tenemos que pagar por el pecado de Adán y Eva? ¿Sí o no? Hay gente que lo ve así, ¿cierto? Yo lo veía así también. Hasta que alguien me dijo esto, me dijo, si tú no quieres pagar por el pecado de Adán y Eva, entonces obedece a Dios en todo y verás que no vas a tener que tener problemas con pagar deudas o tener maldiciones ni nada de eso. Obedece a Dios en todo. Pero ¿qué sucede? Para nosotros es imposible obedecer a Dios en todo. Entonces, mis hermanos, cuando comenzamos a conocer esta parte, lo primero que quería era subrayar esa parte. No os engañéis. Mire, mi hermano, no nos engañemos. Porque todo lo que hagamos en privado, dice, públicamente, será manifestado. Porque nosotros hay veces creemos que le podemos salir adelante a Dios y estar haciendo cosas que no entendemos porque luego van a salir a la luz. La situación que estés atravesando, y por eso le decía como empezamos este tiempo, es que la situación que estés atravesando en este momento es fruto de la decisión que un día tomaste. ¿Sí? De un día. Lo que hiciste o lo que empezaste a hacer en un tiempo, simplemente ahorita se está reflejando en el caso de muchos. Hablemos de la gente allá afuera, en el sentido, para darle aplicación a esto que vamos a compartir. ¿Cuántas personas hoy están viviendo una infidelidad? ¿Sí? ¿Cuántos viven una infidelidad? Pero no miran o su pasado o el pasado de su familia. Porque alguien tiene que pagar por esa infidelidad que algún día cometieron los de arriba también. Se siembra en adulterio y resulta que después con el tiempo se va a cosechar también en adulterio. Y si la persona es de esas tan querida, tan buena gente, ¿cierto? Como decir, la esposa de este era una mujer impecable en esa área, una mujer que no se llegó a meter con nadie, pero este era tremendo, tremendo, tremendo. Y salía por allá escondidas con una, con otra y con otra. Y la esposa siempre guardadita. Con el tiempo usted va a escuchar algún hijo o alguna hija por ahí viviendo consecuencias por la siembra de ese papá. O viceversa, porque esto ya está igual, hermanos. O por la infidelidad de esa mamá.
Un hijo luego va a dar, o una hija va a dar con un sinvergüenza. Y en esos casos yo conocí un señor que le decía al hijo de esta manera: eso es una cualquiera, simplemente escoja mejor. Pero resulta que cuando sale a la luz es que el personaje era tremendo. ¿Y qué sucedió? Su hijo cosechó lo que él sembró un día. Por eso está en nosotros una responsabilidad muy grande, y tal vez no podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos hacer por nuestro presente y por nuestro futuro. Sí podemos hacer. Y para eso es esta palabra. Dios quiere que rompamos ya, ¿sí? Que sea roto todo aquello que nosotros simplemente creemos. Y si usted lee el pasajecito y cómo está el antico, no lo quite ese Cami, por favor. Miren lo que dice, paso siguiente, de que no os engañéis. O sea, no nos engañemos. Lo que nosotros hagamos en privado, lo que nosotros hacemos como decir, no, nadie me está viendo, dice, no nos engañemos. Y lo siguiente es, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios no está así como decir mirando a toda persona a ver cómo se porta. No, Él simplemente colocó una norma. Él colocó un estatuto y simplemente ese estatuto es el que nos rige. El conocer ese estatuto te va a garantizar a ti o bendición o maldición. En el caso de nosotros, la Biblia dice que Dios nos colocó ¿para qué? Para bendición. O sea, esta información no tiene como propósito traer tristeza al corazón de una persona. No, si usted lo toma por el lado correcto, se va a dar cuenta que aquí hay un cheque al portador. Pues si yo no estaba sembrando para buenas obras, entonces ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Voy a sembrar para buenas obras. ¿Cuántas mujeres quieren que su esposo les dé amor, cariño, que las trate como, cierto, con dulzura? Pero de su boca no sale nunca una palabra hermosa, ¿sí? No sale un afecto, una palabra bonita. Y después está quejando porque, no, tan seco ese hombre conmigo. Hay veces no se siembra y se espera cosechar. Mis hermanos, dice la escritura, Job 4:8. Job 4:8 dice la escritura de la siguiente manera: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Tarde que temprano, usted que le pide a Dios justicia, de tiempo, que Dios simplemente Dios hará justicia siempre. Sea en esta tierra o sea fuera de esta tierra, pero siempre Dios es justo. Y hay que caminar en justicia. Hay que caminar en justicia. Voy a dar el testimonio, por adelantadito. Alguien conmigo fue injusto algún día. ¿Por qué? Yo le vendí la casa, ¿sí? ¿Y qué sucede? Al venderle la casa, se le dio muy barata por lo del UPAC. Es que yo estaba endeudado porque no había podido cumplir y se la regalé en 6 millones de pesos. Una casa en Jumbo. Una casa en 6 millones de pesos. Pero se le dijo, lástima que no los conocía a ustedes, hermano, porque les hubiera dicho, ¿quién quiere comprar la casa? ¿Sí o no? En ese tiempo. Pero ¿qué sucede? Cuando se vende la casa, el tipo con el compromiso de seguir pagando las deudas, las cuotas que quedaron a nombre de ¿quién? A nombre mío. El compromiso era que él seguía pagando eso, ¿cierto? Él seguiría pagando eso. Después de 14 o 15 años, cuando voy a buscar la posibilidad de casa para nosotros, y llego y voy allá donde tienen lo de las casas, eso, no sé qué banco es el que maneja eso, Fondo Nacional del Ahorro, creo que llaman. Cuando voy allá y me dicen, qué pena, pero usted no puede participar en nada de esto porque usted figura en Data Crédito. ¿Yo? Sí, usted figura en Data Crédito. ¿Verdad? ¿Y eso por qué? ¿De dónde? Colpatria. Cuando voy a averiguar en Colpatria, sale a la luz que el personaje no había pagado sino 1 o 2 cuotas de la deuda que tenía que pagar mensual, arrendó la casa y ¿qué sucedió? Arrendó la casa y nunca más pagó deuda, no pagó cuotas. Entonces, ¿quién se perjudicó durante todo ese tiempo para esa labor, para luego para sacar un crédito en cuestión de calzado? Yo me movía con calzado para comprar máquinas o alguna cosa. Mire, totalmente limitado por el lado de créditos, ya no podía.
Y miren cómo es la vida, cómo es la vida. Ahora la señora, porque el señor se murió en un accidente de tránsito, porque él era camionero, ahora la señora está buscando para que por favor vaya y le firme, ¿sí?, la escritura. Entonces a uno le toca como asesorarse de un abogado, porque uno dice, venga, no sea que allá o con esa casa de pronto vaya a quedar alguna culebra o alguna cosa rara. Y lo primero que el abogado le dice a la señora es, mi señora, usted por el lado mío se ganaría una demanda por causa de aprovecharse de un nombre o de una confianza que le fue dada, ¿sí?, por causa de su esposo haber obrado mal. Y ahorita la señora, el abogado le dice, eso no se va de menos de 50 millones de pesos. Desde luego nosotros no vamos a hacer uso de ese derecho que tendríamos. Pero lo que le quiero decir es, mire todo lo que sembró alguien y ahorita sus hijos, porque la hija es la que ahorita prácticamente tendría la cuestión de la escritura de la casa. Y ahora ella la que está cosechando ese problema que un día le dejó el papá, ¿sí? Entonces, para que vea usted que tarde que temprano, Dios hace ¿qué? Justicia. Se llama retribución. Y tarde que temprano lo que tú estás sembrando, lo vas a cosechar, ¿sí? Lo vas a cosechar. Por eso, entre otras, en la Biblia hay un consejo, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a nuestro tiempo, ¿qué sucederá? Cosecharemos. Dice, entender esta verdad absoluta de Dios nos hace entender por qué nos pasan ciertas cosas, por qué nos están pasando ciertas cosas, ¿sí? Aquel, y colocaba yo el ejemplo del adulterio, porque aquel que de pronto esté viviendo esa circunstancia en ocasiones es porque algún día sembró por allá y no le pidió perdón a Dios por lo que hizo algún día sí, en su noviazgo o con su propia esposa en alguna ocasión, y simplemente se recoge ahora de eso que un día se sembró, hermanos, ¿sí? En situación de economía, algún día alguien hizo trampa y llega el momento donde las paga porque las paga. Por eso lo ideal, en el caso nuestro, ¿cierto?, es que al venir a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero Dios ve qué tan grande es nuestro corazón en cuanto a si estamos de verdad arrepentidos o no. Porque la Biblia dice, el que declara su pecado, ¿y qué más? Y se aparta. No dice, el que declara su pecado hallará misericordia. No, eso no lo dice la Biblia, ¿sí? Hay gente que le está diciendo a Dios, perdóname. Esa era nuestra forma de hablar. Perdóneme, que Dios me perdone, pero ¡fum! Y soltaba uno la frasezota. Eso es como decirle a alguien, perdóname por este golpe que te voy a pegar. Y ¡pah! Se lo pegó. Es eso igual. Cuando la gente dice que Dios me perdone, pero, y dice lo que iba a decir. No funciona así. Porque si sabemos que vamos a pecar, no debemos de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, siervos de Dios? Muchos hoy están cosechando lo que sembraron en su juventud, en su niñez, en su adolescencia. Fueron hijos rebeldes ¿a quién? Por ejemplo, a sus padres, y nunca le pidieron perdón a sus padres por todo lo que hicieron en su juventud. ¿Y hoy con quién están cosechando? Con sus propios hijos, ¿sí? Por eso hay que hacer algo. Vaya donde su papá, vaya donde su mamá, y si fue de esos hijos rebeldes, pues pídales perdón. Póngase a cuentas con sus padres, ¿sí? Pídales perdón y descansa ya. Y comience ahora a actuar como un buen hijo, pendiente de los padres y todo esto, porque eso es lo que hace Dios. Nuevas criaturas Dios nos hace, ¿sí? Hay personas, lo hemos dicho en ocasiones, ¿cierto?, que han anulado a sus propios hijos también. Y en ocasiones hay que pedirle perdón a los hijos también. Pero a veces no lo hacemos porque como que perdemos autoridad. No. Uno debe reconocer cuando ha cometido un error y antes, al contrario, te ganas más autoridad al reconocer tus fallas. En cuestión del matrimonio, hay esposos que anulan las esposas. Las anulan. O sea, no, lo que ella diga no, es lo que yo diga. Y en últimas, lo que yo diga, y no la escucha. Al final la decisión sí la debe tomar según la Biblia el hombre. Eso sí es verdad. Pero es necesario escuchar, porque la esposa hay veces te hace ver lo que no estás viendo. En mi caso personal sucede más de una vez cada rato, ¿sí?
El anular al esposo. La esposa que delante de su esposo, ahí estando su esposo, delante de un poco de gente lo avergüenza. ¿Sí? Lo avergüenza. Y no sabe que eso después lo va a cosechar. Sus propios hijos están viendo en ocasiones eso, porque hay esposos, ¿sí? O esposas que avergüenzan a su padre delante de sus hijos. Y eso luego se va a voltear sí, como dice la Biblia. Como dice la Biblia, digo yo. Se voltea la torta, dice ahí la abuelita, ¿sí? Se le va a voltear la torta porque en el camino se va a cosechar de eso que se sembró. Dice, segundo, ¿cómo desde ahora podemos romper esas circunstancias y forjar un mejor futuro para nosotros y para nuestras familias? Con Cristo todo se puede cambiar. ¿Sabe que todas estas buenas acciones que usted lleve a hacer, todas las buenas acciones que usted haga, son representativas en la Biblia de una semilla? Todo lo que usted siembra, eso cosecha. Todo lo que sembramos. Por eso pensemos antes de tomar siempre una decisión, antes de decir, de hacer, antes de proyectar, de soñar, de planificar algo, pensemos si eso agrada a Dios, hermanos, si eso agrada a Dios. Porque ¿cómo puede ser que nosotros llevemos años en el cristianismo y no veamos todavía fruto? Le aseguro que el error no está arriba en el cielo. El error es que en nosotros puede haber una actitud todavía que no queremos cambiar, que no queremos dejar todavía. Y por eso bloquea que Dios nos pueda bendecir. Eso bloquea. Solo y solo cuando el corazón de alguien está preparado, tal vez en el ejemplo de José, su corazón estaba preparado ya cuando Dios lo saca de ese lugar, de esa cárcel, para que él pudiera dirigir una nación. Y ustedes no ven a José vengándose de nadie. Yo digo, ¿cuántos de los que estamos aquí viviendo la experiencia de José, donde nos hubieran tratado mal como esclavos, nos hubieran esclavizados, donde una mujer nos hubiera hecho tratado o hubiera intentado hacernos caer en la tentación y por esa injusticia nosotros ir a parar en una cárcel? ¿Cuántos no hubiéramos salido ahora a dirigir? Y en ese tiempo la palabra de un faraón o de una persona delegada por el faraón era como si hablara un Dios. Se tenía que cumplir. Y donde aquí vemos en la escritura a José diciendo, esa señora me las va a pagar. Esa señora me hizo ir a la cárcel. No, mi hermano, porque él entendió que todo tenía un propósito con Dios. Todo lo que te pase, esa persona que te es tan difícil amar, esa persona, mi amado, es una bendición para tu vida. ¿Y sabe por qué? Porque ahí es donde usted va a desarrollar el amor de Dios. Es fácil amar al que te hace el bien. Pero resulta que en el corazón de Dios está que nosotros amemos aún a nuestros enemigos. Eso es lo que nos constituye como hijos de Dios. Si no, no somos hijos de Dios. Si seguimos odiando y al que nos hace mal, mire, seríamos hijos del perdido. La Biblia dice, no es cuento mío. Cuando el Señor le habla a los fariseos, les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de su padre son los que quieren hacer. Él es homicida y padre de mentira. En él no hay verdad. Y nosotros cuando practicábamos ese estilo de vida, literalmente la Biblia dice que no éramos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. Y como dice el mismo Jesús, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. O sea que cuando mentíamos, cuando robábamos, cuando adulterábamos, cuando odiábamos, literalmente por la Escritura éramos hijos de ¿quién? ¿No se escucha? Éramos hijos del diablo, hermanos. Eso lo dice la Biblia. El ser humano es creación de Dios. Creación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero hijos de Dios no es todo mundo. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Por eso, gloria al Señor, porque creemos que por la sangre que fuimos comprados, ahora somos hijos de Dios. Como lo hablamos ahora. Hijos adoptivos, pero hijos al final. Veamos algunos casos bíblicos. Voy a recortar por causa del tiempo y por causa de la cena que tenemos ahorita, ¿sí? La Biblia nos enseña de esas experiencias a través de las vidas de personajes en la Biblia. Mire, uno de esos, digamos, como personajes que diríamos generales en esa área en la Biblia es Jacob. Hombre, desde su mero nombre, los padres cometen el error de colocarle el nombre a su hijo Jacob. ¿Y Jacob quiere decir?
suplantador, ¿sí? Jacob, suplantador. Entonces imagínense una persona siendo atada en eso. Suplantador, vaya a la tienda y me compra tal cosa. Vea, engañador, vaya, me hace el favor y me reclama tal cosa, ¿sí? Y miren, lo estaban declarando constantemente. El diablo trabaja cambiando los nombres de las personas por apodos. Y por eso usted ve personas en los colegios llamándole al amiguito Chucky, ¿sí? Llamándole al amiguito o en las empresas, allá van 7 mujeres, ¿no? ¿Y qué están declarando? Maldición, maldición, maldición. Y el ser humano se enseñó a vivir bajo maldición. Y el diablo lo que hace eso, por eso es una mala volteada, ¿cierto? A lo que Dios hace, porque Dios nos coloca un nombre nuevo. Dios luego cambia los nombres. Ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Y ahí nace esa nación que ustedes conocen. Israel, el que pelea con Dios y con los hombres y vence. Por eso esta nación no va a ser destruida jamás. Gloria a Jesús, a pesar de lo que sucede y lo que usted ve en las noticias. Gloria a Dios. Ese es Jacob. Y aquí un poquito viene la parte en ocasiones de la mamá, que la mamá ya tenía una promesa. Dios le había dado una promesa, inclusive le había hablado, dice que el menor serviría, el mayor serviría al menor. Mira, ya había recibido la palabra, la bendición para ese niño. Pero la mamá llegó el momento donde no creyó simplemente y que tendría que ayudarle ella a Dios. Y esos son los errores que cometen a veces los padres, que le quieren ayudar a Dios con sus hijos. No, mi hermano, cuando su hijo esté siendo tratado, deje que Dios lo trate. No se meta usted en el proceso porque al final sale siendo tratado usted también. En ocasiones eso pasa muy de seguido con la misma familia. Dios va a tratar con alguien y uno se mete ahí y lo que pasa es que al final sale uno llevando el lamparazo. Le doy el ejemplo así por encimita, así breve. No, que mantenía toda hora en gota a gota, colgado. Dios le pagó la deuda y ahora le dio por meterse otra vez en gota a gota. Y entonces llama al familiar o al hermanito de la iglesia. Venga, ayúdeme, vea, es que otra vez aquí, ¿sí? Y la persona se mete ahí, mi hermano, al final le va a pasar, va a salir de ahí también mal herido. Hay que dejar que Dios trate a la gente, ¿sí? Lo llevaré al desierto, ¿y qué dice la Biblia? Y le hablaré al corazón. Es el único, tristemente, en el único lugar donde nosotros escuchamos. O si no, ¿por qué cree que la iglesia es prácticamente un hospital? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Llegamos sin problemas, relajados, ¿sí? No, nada de sufrimiento, no, aquí llegamos es un poco de adoloridos, ¿sí? Parece como esa canción que cantaban, adoloridos, adoloridos del corazón, ¿sí? Aquí llegamos para ser restaurados la mayoría, llegamos con problemas, pero esa es la especialidad de Dios, por eso Él dice que vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo les daré descanso, siervos. ¿Cómo nosotros nos vamos a soltar de un lugar que es la presencia de Dios, donde literalmente estamos viviendo una paz que no entendemos? Una paz que no entendemos. A pesar de las circunstancias ahora, hemos aprendido no a que las circunstancias Dios nos las quite, sino que comenzamos a pasar por encima de las circunstancias con paz. Porque Él prometió que estaría con nosotros y que en quietud y en reposo sería nuestra salvación. Aquí tenemos a una mamá que decide, Génesis 27, del 18 al 24. Que decide meter su mano en lo que Dios iba a hacer. Si Dios le dijo que su hijo iba a ser quien iba a dirigir, mire, deje que Dios haga, ¿sí? Lo mismo pasó con Abraham también. En su momento, vas a tener tu hijo, pero Sara le dice, no era que era con la empleada, ¿sí? Y miren lo que está gestando, o sea, lo que ha pasado toda la vida con los judíos y los musulmanes. Porque los musulmanes son descendencia ¿de quién? De Agar. Ahí está. Entonces fue a su padre y dijo, padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Mire, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. Y estaba mintiendo. Sembró en mentir. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan rápido, hijo mío? Y él respondió, engañó a su padre. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Metió hasta Dios en el asunto. ¿Cómo la ve usted? E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Tenía la duda todavía el papá, pero ya estaba viejito y cieguito. Y se acercó Jacob a su padre Isaac
quien le palpó y dijo, es la voz de Jacob. Pero las manos de Esaú, ¿por qué? Lo había engañado colocándose, dice, una piel de un animal aquí, ¿cierto? Dice, y le conoció, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y les bendijo, ¿sí? Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? O sea, una vez más lo confrontó el papá, y dijo Jacob, respondió, yo soy. Mis hermanos, se siembra en mentira. Él está ahí sembrando mentira. Ahora vamos a ver qué cosechó. Vamos a la escritura. Génesis 30, ¿sí? Del 25 al 35. Mire lo que dice la escritura. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo gracia delante de tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Vamos a adelantarlo un poquitico, no lo vamos a leer, voy a parafrasear por el tiempo. Y resulta que este Jacob crecidito ya, crecido, va a dar a la casa de su tío, Labán, ¿sí? Y resulta que Labán le mete la enredada a Jacob, hermanos, comienza a engañarlo con su salario. Ahora Jacob le dice, venga, pues es que yo veo a Raquel, ¿cierto? Y la verdad es que me tiene deslumbrado la belleza de esa mujer. Ella tenía a su hermana Lea también, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Pero la Biblia lo único que dice de Lea es que era de lindo mirar, o sea, sus ojos eran bonitos, no más. No dice nada más de ella, entonces imagínensela por un momento determinado cómo era físicamente. Pero dice que Jacob se encegueció pues en el amor por Raquel. Y entonces le dijo él a su tío, le dijo, voy a trabajar por ella. Mire, yo le trabajo 7 años. En ese tiempo había que pagar, ¿un qué? Un dote. Esa dote no era como la gente dice hoy, no, eso era vender la hija. O sea que vendían en ese tiempo las hijas. No, era justicia. Porque simplemente se pagaba a los padres por un favor que la hija ya no les iba a seguir haciendo. Era reconocerle a los padres los estudios, la formación y todo lo que invirtieron en esa hija para que ahora este hombre, ¿sí?, que da esa dote, se beneficie de ella. Entonces no era algo de pronto injusto, como la gente hoy lo cree, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Comienza este hombre a trabajar y el día de la boda, él emocionado, feliz y contento, dichoso, pero ¿qué hace su tío Labán, cierto? Medio como que lo prende, como que lo emborracha un poquito, ¿cierto? Y entonces vino una noche de copas, una noche loca, hermano. Ese hombre entra con esa mujer en la habitación, estaba todo oscuro. En ese tiempo la costumbre era que tal vez que las mujeres se tapaban totalmente. Él tuvo la relación con la mujer y le dijeron, lo mandaron a leer, ¿sí? Porque dijo, ahí está Lea, ¿sí? Cuando él se despierta, él dice, pero yo, ¿cómo así? Si mi mujer era Raquel, yo me casé fue con Raquel. Y viene el tío y le sale con estas, le dice, no, aquí no funciona así. La letra chiquita, no la leíste. Aquí en la letra chiquita dice que primero se tiene que casar la mayor. En ese tiempo se permitían varias esposas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo engañaron, sembró y ahora cosechó. Él sembró, él engañó a su papá, ahora está cosechando con su suegro, ¿sí? Y más adelante sigue digamos, la cosecha, esa que cantaban por ahí, que la cosecha de mujeres nunca se acaba, ¿sí? La cosecha ¿para quién? Para Jacob. Él seguía ahorita recibiendo cosecha. Ahora los hijos le mienten también, sus propios hijos. Génesis 34, no, es que está larguito. Vamos a leer Génesis 37, del 31 al 35, siervos de Dios. Ahora sus propios hijos le mienten y en algo totalmente grave, muy grave, como era la pérdida de un hijo. ¿Quién era ese hijo? José. Ahora estos hijos le van a decir, le van a salir con que vea, a José de pronto lo devoró alguna fiera del campo. Imagínense por un momento el corazón de ese hombre. ¿Sabe por qué él quería tanto a José? ¿Por qué quería tanto él a José? Porque era hijo de la mujer que él amaba. Él tenía hijos con la otra, tenía varios hijos. Eso fue el campeonato mundial de embarazo, hermano. ¿Sí? La una quedaba en embarazo, al momentico la otra, y entonces que venga, yo le tengo aquí, le voy a sacar mi suplente, le colocaba la empleada, la esclava, y entonces tenga hijos con mi esclava, y eso se volvió el campeonato mundial de embarazo ahí, siervo de Dios. Pero resulta que José era muy estimado, ¿por quién? Por Jacob,
porque era el hijo de la mujer que él amaba. Era el hijo amado porque era de la mujer por la que él trabajó 14 años para lograr estar con ella. ¿Y qué sucede? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Miren, siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Ojalá que esta palabra a nosotros se nos venga a la cabeza cuando vayamos de pronto a hacer un mal acto, cuando vayamos a hacer alguna actividad que sabemos que Jesús no haría. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne obtendrá. Entonces, no compre carne, hermano, compre pescado. No, miren mis hermanos, la carne tiene que ver con las pasiones, los deseos, eso de la voluntad y todo eso, que simplemente lo quiere llevar a uno a esclavizarse de algo en esta tierra, de un mal comportamiento, la promiscuidad, el sexo ilícito, la depravación, la pornografía, la rumba, ¿sí? la noche de copa, la noche loca, todo eso tiene que ver con mundo. Y la Biblia considera eso como actos de la carne. El que siembra para eso va a cosechar de eso muerte, tristeza, separación de Dios. Yo les decía y conocí a alguien inclusive por ahí, no oí nombre, pero es cercano a este lugar. Y comencé a ver como que el dueño de la tienda, ¿no? Pero resulta que él comenzó a llevar amigos a la tienda y a tomar trago y toda esta parte allí. Y él tenía una esposa bien presentadita, pero comenzó a llevar borrachos y toda esa cuestión y atenderlos. Y puso a la esposa a atender los borrachos, sembrando en eso, ¿sí? Y conozco la historia de alguien que haciendo lo mismo, llevando los borrachitos a medianoche a la casa. ¿Qué sucedió con su esposa un día? Voló y voló y voló y voló, ¿sí? Su esposa se la llevó a alguno de esos gavilanes que él llevó a la casa sin conocer. Y se le fue la esposa con otro. Sembró y cosechó, ¿sí? Y yo lo que le dije a la persona fue: tenga cuidado. De frente lo dije: Señor, disculpen, porque él sabe que soy pastor. Yo le dije: de frente le voy a decir algo, mi amado, usted verá si lo toma o lo deja. Cuidado con lo que está sembrando. Porque lo que estás es colocando a tu esposa. Lo mismo que hace el que le compra minifalditas a su esposa o a sus hijas. Minifaldita. Y está sembrando para que la vean. ¿Quién cree que se va a arrimar por ahí? Hay gallinazos por todo lado, hermano. Mire para arriba y verá. ¿Quién cree que luego va a estar detrás de la hijita? No por la persona que se está formando ahí, sino por qué, por lo que están viendo ahí. Y hay gente que siembra y no cae en cuenta que un día va a cosechar. Después va a estar esa misma que le enseña a los hijos a bailar y yo no sé qué. Ustedes saben, ¿no? ¿Sí? Y perrea, mami, perrea, toda esta cuestión. Esa persona que le está enseñando a su niña eso, después no se esté quejando porque le llegó la niña a los 15, 16 en embarazo, por ahí de alguien. No se esté quejando. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso cosechará. Asimismo, en lo que les decía del caso posible de este hombre, mire, dele a su hijo todo lo que le pida. Dele a Sancho Panza todo lo que le pida, dele todo. Y verá que ese muchacho cuando no lo reciba, va a acabar con el que no se lo da. Porque va a decir: no, a mí nadie me viene a decir que no. O no es lo que vemos en la noticia, hay veces porque un muchacho mata a una muchacha, que porque ya no quiere seguir con él. Ay, porque es que el niño no puede ser frustrado. A él no se le puede decir que no, porque no se nos frustra. La libre personalidad, el desarrollo de la libre personalidad que le están enseñando a la gente hoy, espere y verá el fruto dentro de poco porque ya se está viendo. El muchachito que en estos días se fue de su casa, que porque quería ser youtuber y su mamá no le permitía el celular, y el niño entonces que puso a sufrir toda esa familia porque se fue, porque es que no, un momentico, es que es lo que yo quiera. Siembra, cosecha. Hoy está este mundo así, siembra, cosecha, siervos de Dios. Entonces aquí tenemos, ¿sí? La situación de lo que sembró y cosechó. Voy a adelantarme. David, siembra en adulterio y muerte. Dice que vio a la mujer desde ese día que él no debía estar en la guerra,
pero se fue para la terraza, viola, deseóla y después tuvola, ¿sí? Y después embarazóla. Mire, ahí, ¿sí? Se puso a mirar una mujer muy hermosa que se estaba bañando desnuda y no pensó por Dios, no pensó en Dios ni en un momentico, sino que utilizó antes su lugar como rey y dijo, mándemela a traer, ¿sí? Mándemela a traer. ¿Y qué sucedió? Tuvo su relación con ella escondida. En ese tiempo, el que tuviera adulterio se hacía, digamos, como acreedor a una muerte en apedreamiento. Y David dijo, no, a mí no. Pero yo le mando a matar al esposo, porque mandó al esposo a traerlo, tenía más dignidad el esposo en ese momento, tenía más dignidad. Y el esposo no fue capaz de ir a quedarse con la esposa porque sus hermanos estaban en la batalla, ¿sí? ¿Y qué sucedió? No fue. Y David la única que dijo fue, aquí no hay más de otra, sino hacerlo matar antes de que se den cuenta que yo hice, ¿cierto? Y David le dijo, cuando la muchacha le dijo, venga, esto que pasó conmigo no tiene nombre. Y David le dijo, ni apellido tampoco, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ahí quedó. ¿Y qué pasó? Manda a matar al soldado Urías Eteo. Sembró adulterio y sembró muerte. Hizo algo que tal vez la gente no lo vio o algunos lo vieron y se quedaron callados, pero resulta que Dios de los cielos todo lo está viendo. Y un día le llegó el profeta Natán y le dice en 2 de Samuel 18, del 1 al 12, había un hombre que tenía 2 corderitas, una sola corderita. Y a su lado vivía un ricachón que tenía una cantidad de corderitas. Y resulta que un día un visitante llegó a la casa de ese ricachón que tenía muchas corderitas. Y este hombre dijo, no, venga, traigamos la corderita del Señor que no tiene y no una. Quitémosela y ofrezcámosela a este visitante. ¿Y qué sucedió con ese visitante, mi amado? Ese visitante tomó desde luego esa corderita. Y entonces cuando David escucha eso dice, ese hombre es digno de muerte. ¿Saben qué estaba declarando sobre su propia vida? Muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él. Misericordia. ¿Y qué sucedió? Mire, después David vive la muerte de 4 hijos. 4 hijos se le murieron a David. Por eso que él hizo allí. Y de su casa no se apartó la espada. De su casa. Ahora, en cuanto al adulterio que tuvo, ¿sabe qué sucedió con Absalón, su hijo? 2 de Samuel 18, del 1 al 12, perdón, 2 de Samuel 16, 21 al 22. Se siembra, se cosecha. Se siembra, se cosecha. Y Aitofel, hijo de Absalón, dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó, que en la Biblia quiere decir, tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre ante los ojos de todo mundo. Por eso hay veces nos damos cuenta del adulterio de una mujer con un hombre y todo el mundo se da cuenta, ¿sí? Porque él un día sembró a escondidas. Por allá lo que hizo a escondidas. Por aquí Dios hace que se publique. Siervo, se llama temor de Dios, no es más. Caminar en temor de Dios es guardarse uno. ¿Para quién? Si es mi esposa, me voy a guardar para mi esposa siempre, siervo de Dios. Es mi esposa. No necesito buscar en la calle nada, porque sé que con mi esposa lo tengo. ¿Sí? El que lo haga, la va a pagar. Un día, o la paga con la esposa, porque está llevando espíritu de ¿qué? De fornicación a su casa. Él está llevando fornicación a su casa. Cuando la persona, y discúlpeme, como aquí hay puros mayores, ¿sí? No hay ningún problema en esta parte. El pecado de adulterio o de fornicación es el único pecado que se hace dentro del cuerpo. O sea que llegan y entran espíritus a la persona. Por eso ustedes escuchan al famoso cantante diciendo, ¿cierto? Saliendo a la luz, cuando se da cuenta, lo digo con todo respeto, Martín, no le voy a decir el nombre, que después de mucho tiempo un tipo con esa pinta y eso, mujeres por todo lado, llega y dice, no, a mí me gustan son los hombres. Y la gente dice, se aburrió de las mujeres. Es cuento, entraron espíritus en la persona y ahí quedó. Se le pasaron los espíritus. Por eso, ¿qué cree que se está destapando en el mundo? Por eso, ¿qué cree que se está moviendo en el mundo? Tanto homosexualismo, mis hermanos, porque la promiscuidad hace que esos espíritus comiencen a influenciar las personas.
Y hoy por hoy se está viendo eso. O sea que la gente no sabe lo que está haciendo primeramente para con él. El que visita un prostíbulo queda amarrado. Por eso la Biblia dice, el hombre se ve reducido a un bocado de pan por una mujer. Y queda amarrado a ese estilo de vida y comienza ya el tipo a caminar en función de eso. Lo mismo que la pornografía. El que comienza a ver pornografía queda amarrado normalmente a la pornografía. Y vaya la dificultad para salir de eso. Porque sí es bien difícil salir de eso, siervos de Dios. Vemos ese caso. Nuestros hijos, dice, en ocasiones son los que van a vivir la cosecha. Voy terminando ya. Siervo, me disculpan lo extendido, pero usted ya desayunó. Usted ya desayunó, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Miren, hay casos contrarios. Mefiboset, por ejemplo, ¿sí? Resulta que Jonatán fue muy cercano a David. Y cuando Jonatán muere, ¿qué hace David con Jonatán? ¿Qué hace? Jonatán ya no está, pero en honor a su memoria, lo que hace es bendecir a Mefiboset. Hay hijos que van a cosechar lo que el padre sembró. Por eso en su casa voy a decirle, ¿por qué no ha faltado un bocado de pan en su casa? En algunos casos. Porque sus padres fueron muy dadores. Porque sus padres eran de aquellos que le extendían la mano al necesitado, al menesteroso. Y todo lo que ellos sembraron, ahora usted lo está cosechando. ¿Sí? Ahora, ¿qué es nuestro lugar con nuestros hijos? Sembremos, ayudemos, colaborémosle al necesitado, que nuestros hijos, si llegan a pasar por alguna circunstancia, Dios mismo se encargará de que se haga justicia, siervos de Dios. De que se haga justicia. Ruth sembró con Noemí lealtad, amor, fidelidad, y Dios la bendijo con Booz. Y esta mujer pasa a ser la bisabuela del rey David. Una moabita, una mujer que no tenía, como dice el dicho, velas en ese entierro, no tenía que ver nada con la nación de Israel, pero resulta que al ser fiel, al ser leal, ¿sí? A una persona que inclusive estaba viviendo una desgracia, porque estaba viviendo una desgracia, Dios mismo la bendice y la utiliza para que sea, ¿qué? La bisabuela del mejor de los reyes que ha tenido Israel, siervos de Dios. El centurión había sembrado para los judíos, como lo dijimos ahorita con la situación de Rubí. Y ellos traen a memoria, Lucas 7, del 1 al 10, se lo voy a decir. Simplemente los judíos le dijeron, Jesús, este hombre, porque ni siquiera vino. ¿Sabían ustedes que él ni siquiera vino? En ese pasaje él no viene. Él manda a los ancianos a decirle a Jesús, ten misericordia del centurión, del siervo de este centurión que está grave, está mal. Y ellos le dicen, Señor, es justo, mira lo que ellos han sembrado para los judíos. Él construyó una sinagoga. Él trabajado en la obra, Señor, por favor, haz justicia. Y el Señor, mis hermanos, no es corto en misericordia. Él es pronto en misericordia, mi hermano. Y Él hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, dice la Biblia. Hará diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Él no es injusto para olvidar la obra de amor, dice la Biblia, que hacemos en favor de ¿quién? De sus santos, dice la Biblia. No es injusto. Tarde que temprano, mi hermano, tarde que temprano, vas a cosechar si sigues haciendo lo correcto. Gálatas 6:9 y termino. Si sigues sembrando, mire lo que dice la Biblia, mis hermanos, Gálatas 6:9. Dice la Escritura. No nos cansemos, pues, parece que hubiera escrito eso un paisa, ¿cierto? Pues, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire, se lo digo y termino. No importa que el que esté a su lado no esté haciendo lo correcto. No importa que usted diga a mis papás, si usted hubiera sabido qué papás me tocaron. No importa que tu esposo o tu esposa no valore el esfuerzo. No importa que tus hijos no valoren el esfuerzo que estás haciendo. No importa. Sigue haciendo lo correcto. Porque de Dios vendrá la recompensa, siervo de Dios. A su tiempo cosecharás. Levántate, por favor, colócate sobre tus pies. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha dejado esta información, siervo de Dios, porque por medio de ella nosotros rompemos con esas ataduras, con esas ligaduras que no nos permitían a nosotros que avanzar, progresar, ver buenos días para nuestra familia, ver buenos días para nuestra parentela. Amados, damos la gloria a Dios por su familia, por su palabra, perdón, y pido el favor para que usted se junte con su familia. Acérquese por favor a su familia, traigan los niños por favor